El tema se titula La gerencia académica como variable estratégica para el desarrollo de la universidad. Ante todo, yo quisiera hacer una aclaratoria y lo digo como anécdota que me pasó. Cuando en 1993 empecé a dar uno de los cursos de gerencia educativa, un director que estaba al final del grupo, a la media hora de yo haber comenzado la exposición, salió bravísimo, me miró de una manera terrible, pasó frente a mí y me tiró la puerta. Y no entró más, era un director de la escuela, de una escuela. Y 3 años después, él ya incluso jubilado de la universidad, me dijo que había sido muy grosero por la actitud que había asumido, porque él creía que lo que yo estaba diciendo era contra él. Entonces, una de las aclaratorias que yo quiero hacer es que esto es una investigación que tiene muchos años y no está referida a ninguna autoridad, a ninguna persona en particular. Puede darse en la Universidad del Zulia o cualquier otro tipo de universidad. Haciendo esa aclaratoria, quiero decirles que el esquema que quiero desarrollar es, en breve, es primero señalarles que hay una transición de lo que es el currículum a la gerencia académica. Inmediatamente quiero pasarles a relatar, la evolución histórica de lo que es la gerencia académica de la Universidad del Zulia, luego algunos elementos teóricos sobre la gerencia académica, el diagnóstico estructural y coyuntural actual, la prospectiva y pues, por supuesto las conclusiones y recomendaciones. Adelante. La evolución histórica del programa de gerencia académica en Luz tiene un antecedente, y es que una vez que se instala la Comisión Central de Currículum de la Universidad del Zulia, del cual yo fui su secretario ejecutivo en 1980, ocurrió algo que ustedes están viviendo en este momento, y es que el currículum pasó de ser una variable casi sin importancia para el desarrollo de la universidad a ser una variable estratégica para el desarrollo de la universidad. Cuando nosotros comenzamos el diagnóstico del currículo en la Universidad del Zulia, solamente había como un listado de materias del cual el alumno, para graduarse, la secretaría tomaba en cuenta si había concluido toda esa página para otorgarle el título correspondiente. No había más nada excepto 3, que era la Facultad Experimental de Ciencia, la Escuela de Sociología y Trabajo Social. A partir de allí, todo el trabajo que se hizo en la comisión, que no solamente se hizo un diagnóstico curricular, sino que hubo una organización, hubo un apoyo del Consejo Universitario para desarrollar estas actividades. El equipo, que éramos 10 personas, fueron dados con permiso hasta tiempo completo para ejecutar estas actividades, y todas las facultades sabían que el Consejo Universitario estaba detrás de generar una nueva propuesta curricular para la Universidad del Zulia. Entonces, ese es el antecedente, que el currículum pasó a ser una variable estratégica desde el Consejo Universitario. Se delega al vicerrectorado académico porque es su competencia. Esa es la idea que yo quiero desarrollar en este caso. Hay una dualidad: el currículum o la academia y la gerencia académica. Este es el resultado del libro que nosotros presentamos a la comunidad universitaria en el 83, del diagnóstico curricular de la universidad. Se publicó ese libro y luego al año siguiente
se elaboró la resolución 227, que contiene las normas sobre el currículo universitario. Las normas. Era la primera universidad de Venezuela que tenía sus propias normas, y eso impactó en casi todas las universidades venezolanas. Eso sí, era la segunda en América Latina. La primera se dio en Perú, bajo el asesor que tuvimos nosotros, que era Walter Peñalosa, que llegó a ser ministro de Educación en Perú, y allá se normó sobre lo que era el currículo universitario. Adelante. Entonces, cuando en 1987, aquí empieza a ver las etapas de dónde comenzó esta idea de la gerencia académica. En 1987, me gustaría que conocieran hasta la anécdota de lo que pasó, pero vamos a dar a los resultados. Yo me doy cuenta que en mi facultad yo había estado casi 7 años en la Secretaría de Currículum, y en verdad iba muy poco a la facultad, pero cuando me tocó ir completo, yo me daba cuenta que nadie sabía lo que había ocurrido en materia de transformación curricular. Adelante. Entonces, inmediatamente como investigador empecé a hacer un diagnóstico de por qué la gente no conocía esta transformación curricular. Adelante, para destacar un dato. Aquí. En el diagnóstico que nosotros hicimos, nos dimos cuenta que el 96% de la comunidad universitaria no sabía lo que era el nuevo currículo, no sabía lo que era el currículo, y el 87% de los directivos desconocían lo que era administrar o gerenciar el currículum, mucho menos la academia en general, a pesar de que tenían currículum como doctores, magísteres, eran titulares, pero cuando hicimos la encuesta de cuáles son las competencias sobre lo que debe hacer un director, un decano, no sabían absolutamente nada, en un 87%. Se salvó el director de la escuela de educación porque sabía de la academia, y se salvó el director de administración porque sabía los procesos administrativos. Entonces, ese diagnóstico, volvamos atrás, ese diagnóstico, adelante. Dale. La siguiente, vamos a ver si capturamos la siguiente. Ok, ese diagnóstico llevó a la siguiente consideración. La práctica directiva tenía como característica la de ser empírica, voluntarista y coyuntural, donde en el mejor de los casos se atendían las urgencias de lo cotidiano y no lo importante de sus áreas de trabajo. Entonces, inmediatamente yo llego a la conclusión en ese primer trabajo que elaboré en 1987 de que la transformación curricular había sido normativa, había sido ejecutiva, es decir, de arriba hacia abajo, como una orden a ejecutar por parte de la comunidad universitaria. Entonces eso produjo muchas resistencias a la hora de la aplicación del plan curricular de carácter integral. Entonces propusimos, ¿verdad?, un primer modelo de comunicaciones para la universidad, que simplemente buscábamos que se acercara las autoridades universitarias a la comunidad, para que se conversara, para que hubieran trípticos, para que hubieran archivos relacionados con todo este panorama curricular. Sin embargo, eso quedó allí como propuesta. Inmediatamente, al año siguiente, sigo la investigación sobre esto y me doy cuenta que había una ausencia de un sistema gerencial. Sí se gerencia en la universidad y en el sistema educativo en general, pero se hace de manera empírica, voluntarista y de carácter coyuntural. De modo tal que esa ausencia
de un sistema gerencial hacía que todos los programas de la universidad, los programas académicos, no se cumplieran a tiempo, o simplemente no se ejecutaban, o simplemente no se controlaban, y entonces no había una regularidad del ciclo académico de la universidad. Pues bien, hicimos una propuesta, un libro que se denomina ¿Qué y cómo administrar las carreras de la universidad? En 1988. Y yo, mi familia, los recursos, empecé yo a sacar todo eso de mi propia cuenta y visité muchos decanos para que se dieran cuenta la necesidad de iniciar una era de la formación en gerencia académica. Eso no pasó y pasó el tiempo y en 1990 ocurrió un acontecimiento bastante inédito para el desarrollo de la Universidad Autónoma. El gobierno central, bajo una concepción tecnocrática, señaló que había que privatizar la educación superior porque era deficiente, porque no tenía gerencia, porque se dilapidaban los recursos dentro de la universidad. Y ese proyecto venía acompañado de una intervención. Inmediatamente yo volví a hacer el recorrido y nadie me escuchó y llegué a la dirección, al decanato de la Facultad de Humanidades, donde estaba el decano Alfredo Márquez. Llamó a un grupo de sus asesores, que era la directora de planificación, la doctora Irragorri, el director de la Escuela de Educación, que era el doctor Rafael Echeverría, y conjuntamente iniciamos la formación de gerencia educativa. Adelante. Adelante. No, ponlo por ahí para que no... adelante. Adelante. Bueno, aquí están las demostraciones. Adelante. Las demostraciones. Adelante. Las demostraciones de lo que nosotros, hasta ahí, nosotros queríamos... hubo una participación de la prensa, una participación de mucha gente y habían dos tesis, se enfrentaban dos tesis. La primera tesis decía que el problema era la gerencia en la educación, que no la había. Por eso era que había una resistencia al concepto de gerencia. Inclusive todavía en vida el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa decía que eso, la gerencia, no iba a la educación. Y nuestra tesis era que la gerencia forma parte de la organización educativa. La gerencia es un órgano de la organización educativa, no es al revés, como decía el ministro, no, aquí todo se arregla con gerencia, no. Dada la naturaleza de la organización educativa, que en el caso nuestro es democrática, popular, autónoma, entonces había que generar un sistema para esa naturaleza de la educación superior. Y empezamos a diseñar lo que llamé en esa oportunidad el sistema Hagaluz, que es un sistema orgánico de administración y gerencia para la Universidad del Zulia. De todo ese proceso, adelante, nosotros, bueno, aquí están las gráficas de la época, el segundo taller de la gerencia, adelante. El otro taller de gerencia, adelante, y concluimos, adelante, concluimos, ¿verdad? Adelante, concluimos, adelante, concluimos en la formación de 120 profesores y de 15 facilitadores, y la necesidad para pasar a una segunda etapa de constituir el comité ejecutivo de ese proyecto en la Facultad de Humanidades y Educación. Adelante. El comité ejecutivo de la facultad, y está la doctora Irragorri, que fue la que dio la declaración de prensa para cuando íbamos a hacer ese acontecimiento, y bueno, eso venía bastante duro, y resulta que hubo cambio de autoridad y hasta ahí llegó el proyecto de gerencia académica en la Facultad de Humanidades. Bueno, no vamos a juzgar a las autoridades, simplemente no se le dio más apoyo. Luego yo pasé a la Facultad de Economía, donde no me habían escuchado, pero como ya me conocían de lo que yo estaba haciendo en Humanidades, lo instalé
en mi facultad, y ahí fue declarado, en resolución del Consejo de Facultad, se declaró elemento estratégico para el desarrollo de la facultad, donde uno de los elementos era que no toda autoridad de la facultad para ejercer tenía que pasar por el entrenamiento en gerencia académica. Bueno, de esa coyuntura, ¿verdad? Adelante. No hubo consolidación, sino expansión de lo que era la formación gerencial. Adelante.